Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Civil. Por aquí Angélica Castellano, abogado, magíster, especialista. Eh, Hoy vamos a hacer una retroalimentación con referencia a lo que es el contrato en Venezuela, ¿no? Que es uno de los puntos bastante relevantes dentro de nuestra carrera, porque casi siempre vamos a estar realizando cualquier tipo de negociación, o sea, nosotros representando a las partes para realizar cualquier tipo de negociación. Em, Hoy vamos a teorizar varias categorías, las bases normativas y doctrinales, elementos de existencia del contrato, y podemos ubicarnos en el Código Civil venezolano, en donde se sitúan las obligaciones, y vamos a hacer lectura del artículo 1133, donde él expresa lo que es el contrato como tal. Entonces, el contrato es definido por este Código Civil venezolano como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Tenemos un autor que es bastante nombrado en lo que refiere en el derecho y obligaciones civiles, contractuales, extracontractuales, como el doctor Maduro Luyando, un especialista en materia de obligaciones, el cual expresa en su libro que el contrato es un negocio jurídico bilateral integrado por manifestaciones unánimes de voluntad destinadas a producir los mismos efectos jurídicos del contrato. En conclusión de este concepto que nos da Maduro Luyando, él dice que existe contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinadas a arreglar su derecho. También dentro de esta primera fase de lo que son los contratos, tenemos unos puntos bastante importantes con referencia al contrato, como son los elementos de existencia, ¿no? Y estos elementos de existencia se encuentran tipificados en el artículo 1141 del Código Civil, y expresa que las condiciones requeridas para la existencia del contrato son el consentimiento de las partes, el objeto que pueda ser materia del contrato y la causa ilícita. También afirma Maduro Luyando que la entrega de la cosa y el cumplimiento de la solemnidad son requisitos de existencia del contrato, como son la mayoría de los contratos, son consensuales y solo requieren del consentimiento para su perfeccionamiento. Aquí estamos hablando de la aceptación. Y pues se podría afirmar también que existe un cuarto elemento de existencia del contrato, que es la entrega de la cosa. Por ejemplo, en los contratos reales y el cumplimiento de la solemnidad en los contratos solemnes, pues. Los requisitos relativos a la existencia del contrato son uno, el consentimiento de las partes, que es una manifestación de voluntad deliberada, o sea, es decir, pensada, es consciente y libre, que expresa el acuerdo de un sujeto de derecho respecto a un acto externo propio o ajeno. También tenemos el B, que vendría siendo el objeto. El objeto del contrato debe ser posible, debe ser lícito, determinable y determinado. También tenemos eh, otra,
otro elemento importante que vendría siendo la causa. La causa es la razón o el fin por el cual se otorga dicho consentimiento, por el cual se contrata. Tenemos entonces estos elementos interesantes dentro del contrato. También quisiera que ustedes, por decir de alguna manera, investigar dentro de sus casas, o en su trabajo, en su computadora, en el teléfono. O sea, tenemos muchísimas vías por las cuales podemos investigar, descargar el PDF del Código Civil y ubicarnos en el 1133 en adelante para hacer lectura de lo que estamos aquí conversando. Eh, Ahí también, dentro de los elementos de validez del contrato, ellos se encuentran establecidos en el 1142 del Código Civil. El contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento. Entonces, Maduro Luyando tiene como un criterio con relación a estos elementos de validez y él nombra varios elementos como la capacidad de las partes, ¿no? Que vendría siendo la aptitud que tiene la persona para ser titular de deberes y derechos. También tenemos lo que es la ausencia de vicios de consentimiento, ¿no? Estos son el error, es una falsa apreciación de la realidad, en creer falso lo verdadero y verdadero lo falso. Tenemos también lo que es la violencia, que es toda coacción, sea de tipo físico o de tipo moral, destinada a obtener el consentimiento de un sujeto de derecho a fin de que se celebre un determinado contrato. Vendría siendo como un force de voluntad. Vamos a forzar esa voluntad para la realización del contrato y obviamente esto es un vicio, pues. También tenemos otro que entra dentro de estas situaciones que se presentan, como el dolo. El dolo es un engaño que influye sobre la voluntad de otro para la celebración de aquellos y también la infracción maliciosa en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Estamos hablando de aquellas estrategias maliciosas para hacer un contrato, pero que se va a destinar a dañar a otro, pues por decirlo de alguna manera. Otro punto interesante es la incapacidad de una de las partes o es la existencia de algún vicio del consentimiento. Esta produce la nulidad relativa del contrato. La anulabilidad del contrato, acción que solo puede ser intentada por la persona afectada por la ausencia de alguno de estos requisitos, el incapaz o su representante legal, la persona que incurrió en el vicio del consentimiento, eh, ni la otra parte, ni los terceros podrán intentar ninguna acción. ¿Por qué? Porque su interés no ha sido lesionado por la ausencia del requisito de validez del contrato. La anulabilidad del contrato está sujeta a un lazo especial de prescripción de 5 años, pero que no comienza a correr sino a partir de la fecha en que el incapaz deja de serlo o que la persona afectada haya descubierto la existencia del vicio del consentimiento o éste haya cesado. Este es un criterio que tiene el doctor Maduro Luyando, ¿no? Eh, También tenemos algunos requisitos relativos a la validez de un contrato, que son la capacidad y los vicios del consentimiento, que se clasifican en error, dolo y violencia, como nosotros los acabamos de nombrar. También tenemos lo que son otro punto interesante, que vendrían siendo los contratos enlazados. Los contratos enlazados no existe, no hay un artículo que lo defina, ¿no?
pero el autor Rodner señala que los contratos enlazados pueden definirse como aquellos grupos de contratos en los cuales intervienen otros tipos de contratos que se encuentran vinculados a este independientemente de los otros, ya que constituye una relación jurídica independiente, pero que a su vez existe una conexión esencial, teniendo efectos sobre otro contrato en cuanto a su cumplimiento o interpretación del mismo, ya que de alguna forma se encuentran enlazados entre sí, sin afectar esa validez pues, o esa existencia, bien sea por manifestarse el consentimiento entre las partes, por el alcance de su objetivo y de cada una de las partes o porque así lo establece la ley. Finalmente, los contratos enlazados es cuando entre varias relaciones jurídicas independientes se identifica una dependencia recíproca, por decirlo de alguna manera. Tenemos también dentro de los contratos lo que son los sujetos, ¿no? Que participan dentro de los contratos. Al igual que en el caso de los contratos enlazados, en el Código Civil no existe un artículo en específico que haga mención de los sujetos de los contratos enlazados. En este orden de ideas, Rodner afirma que eh, en los contratos enlazados usualmente existe identidad de por lo menos una de las partes en los dos contratos. O sea, que entre los sujetos de dos o más contratos, uno por lo menos de ellos es la misma persona. A eso se refiere Rodner cuando habla de los sujetos dentro de los contratos enlazados. Se concluye que la identidad de los sujetos no produce ni es necesaria para la existencia de un vínculo entre dos contratos. En primer lugar, el hecho de que las partes en los contratos independientes sean exactamente las mismas. No significa que los contratos estén vinculados. Es posible que dos sujetos celebren dos contratos totalmente independientes o separados. En este punto de los contratos independientes y separados, está un punto importante que es la independencia y la interdependencia, ¿no? La independencia de los contratos está afirmada por el principio de la relatividad de los contratos, el cual está consagrado en el artículo 1166 del Código Civil, según el cual los contratos tienen efecto, sino entre las partes contratantes no dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos en la ley. También tenemos otro criterio sobre la independencia y la interdependencia, donde expresa Rodner que para que exista una conexión contractual es necesario que exista una independencia en cada uno de los vínculos. Es decir, cada contrato conexo debe ser por sí solo una relación jurídica independiente y suficiente por sí misma. Se puede concluir entonces, según Rodner, que en la conexión contractual, a pesar de la independencia jurídica de cada relación, existe una interdependencia de tipo económico, ya que los contratos tienen un fin o propósito único o colectivo. Es bastante interesante este criterio de Rodner, ¿no? Con referencia a este punto. Em, También tenemos dentro de estos criterios de diferentes autores, como estamos leyendo, estamos analizando, estamos investigando, fundamentos. Existen también unos fundamentos para la conexión.
Los fundamentos para la conexión se encuentran consagrados en el artículo 1166 del Código Civil, ya que hablar de la conexión entre dos contratos independientes, especialmente cuando no hay identidad absoluta, los sujetos contradicen el principio de la relatividad de los contratos. Aún cuando aceptamos que el principio de la relatividad no es absoluta, y mucho menos un principio de orden público, por ser la independencia de los contratos la regla general. Entonces, en este fundamento para la conexión, eh, Rodner también sacó un criterio o expresa en su libro eh, sobre contratos con referencia a este punto que solo se puede aceptar la conexión entre dos contratos como una excepción, la cual solo se justifica si existe en cada caso concreto. Un fundamento, obviamente, si existe en caso concreto un fundamento válido para la conexión. Los dos fundamentos fáciles de aceptar son la voluntad de las partes, que ya obviamente la sabemos, lo que es la aceptación y la voluntad de las partes, el principio de la voluntad, y también constituye un fundamento válido para la conexión de identidad y similitud en la causa y la identidad del objeto. En conclusión, para poder hablar de un enlace entre dos contratos, el juez debe fundamentar el enlace en la causa o en el objeto, o encontrar este en la voluntad de las partes o en la ley, de modo tal de identificar una dependencia que justifique la aplicación de los efectos jurídicos comunes entre los contratos. En la identidad en los sujetos en dos contratos diferentes no es un fundamento válido para el enlace. Puede haber contratos con sujetos idénticos que no están enlazados como suele suceder en el subcontrato. Eh, Esto es lo que con nosotros hablamos con relación a este tipo de conexiones, ¿no? También tenemos lo que es la clasificación dentro de los contratos o de los contratos donde el doctor Maduro Luyando en su libro tiene una siguiente, la clasifica de una manera siguiente. Están los contratos nominados o típicos, que es bien sabido que se dice que es un acto jurídico o contrato, es típico cuando ha sido particularmente reglamentado por el legislador y que taxativamente se encuentra desarrollado dentro del cuerpo de los códigos y de las leyes que lo reglamentan o adicionan. Vamos a poner el ejemplo de los contratos en 1133, por eso es que es típico, porque está tipificado en la norma. Según el estudio, el contrato nominado es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado en la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que hay que acudir. Es bastante importante este análisis, este criterio del doctor Maduro Luyando, porque de verdad que aplica, siempre ha aplicado dentro de la realización de los mismos, ¿no? También tenemos los contratos innominados o atípicos. Aquí estamos hablando del némesis del anterior. Es un acto jurídico o contrato, es atípico cuando sus estipulaciones no encajan en ninguno de los actos reglamentados por el legislador, pero gozan de igual categoría por vinculantes, ¿sí? Que los típicos entre las partes y frente a los terceros. Concluyendo este punto de los contratos innominados o atípicos. Los contratos innominados o atípicos son aquel que para el que la ley no tiene previsto un nombre específico.
debido a que sus características no se encuentran reguladas por ella. Puede ser un híbrido entre varios contratos o incluso uno completamente nuevo. Para completar las lagunas o situaciones no previstas por las partes en el contrato, es necesario acudir a la regulación de contratos similares o análogos. También tenemos los contratos con efectos reales. Los contratos con efectos reales se encuentran consagrados en el 1133 del Código Civil venezolano, ya que el contrato que constituye, regla, transmite, modifica o extingue un derecho real también tiene efecto directo únicamente entre las partes que lo concluyen. Es por ello que la venta de la cosa ajena es anulable, porque nadie puede transmitir un derecho que no tiene, ni puede obligar a un tercero a transferir sus derechos sobre la cosa que le pertenece. Tenemos bastantes autores aquí interesantes, ¿no? Eh, Tenemos a Melich también, donde expresa que si bien todo derecho subjetivo presupone la existencia de por lo menos dos personas, sería inexacto colocar en un mismo plano la situación del sujeto pasivo de un derecho de crédito frente al acreedor y la de los terceros frente a un derecho absoluto. El sujeto pasivo de un derecho de crédito no es un tercero, es uno de los autores del contrato cuyos efectos directos sufre él. No es que el derecho de crédito, el derecho de crédito que contra él ejerce su acreedor le sea oponible, sino que él está obligado. Sin duda, los terceros, resultan implicados en de alguna forma por los contratos que tienen por objeto un derecho real. Es solo en razón del objeto mismo de este género de derecho, en tanto y en cuanto que sus efectos externos o reflejos se imponen a todo género de terceros. También tenemos lo que son los contratos enlazados, que como hablamos, tienen una similitud con los contratos que tienen conexión, eh, donde expresa el 1133 lo que es un contrato en general, ¿no? Los contratos enlazados pueden definirse como aquellos grupos de contratos en los cuales intervienen otros tipos de contratos que se encuentran vinculados a este independientemente de los otros, ya que constituye una relación jurídica independiente, pero que a su vez existe una conexión esencial, eh, teniendo efecto sobre otro contrato en cuanto a su cumplimiento o interpretación del mismo, ya que de alguna forma se encuentra enlazado entre sí y puede afectar su validez o su existencia, bien sea por manifestarse el consentimiento ante partes, por el alcance de sus objetos de cada una de las partes o porque así lo establece la ley. Eh, los investigadores concluyen que los contratos enlazados es cuando entre varias relaciones jurídicas independientes se identifica una dependencia recíproca. Eh, Quisiera, para terminar, quisiera pedirles que por favor hagan lectura eh, a diaria con referencia a lo que son los contratos en Venezuela. Es bastante importante conocer, ¿sí? Cuáles son los requerimientos,
para realizar la realización de un contrato, cómo se realiza el contrato, las partes del contrato. Tenemos que tener en cuenta el objeto del contrato. A veces tenemos que, a veces no, tenemos que hacer lectura diaria con referencia a lo que son los códigos y las leyes, porque de ahí es que nosotros nos vamos a guiar para que nuestro contrato, tenga esa validez, esa pulcritud de hacerlo de la forma que la ley lo estipula, ¿no? Entonces, bueno, me despido. Espero que haya sido grata esta conversación con referencia a los contratos y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.